Bien, te pasa que sabes perfectamente lo que tienes que hacer, pero llega el momento y hay algo en ti que te frena, que pospone y que busca cualquier excusa para no empezar. Pues hoy vamos a hablar exactamente de eso, de por qué las cosas difíciles se sienten tan imposibles y de qué puedes hacer ahora sí para cumplir con todo lo que te propones. Mira, llevo 13 años como coach y he tenido que obligarme a hacer cosas que me daban miedo, vergüenza y vértigo, desde publicar mi primer vídeo en YouTube hasta apostar por un negocio sin tener ninguna garantía. Así que sé de lo que te hablo y por eso te voy a explicar qué hay detrás de esa resistencia y luego qué herramientas concretas usar para que la próxima vez que algo se te haga cuesta arriba, sepas exactamente cómo cumplir con lo que te prometiste. ¡Empezamos! Bien, pues vamos con la primera pregunta importante. ¿Qué interpretamos como difícil? Porque cuando hablo de cosas difíciles, no me refiero solo a lo que objetivamente puede ser complicado. Difícil es lo que te incomoda. Difícil es lo que te genera confusión o incertidumbre, lo que te aburre o no le ves el propósito, y también lo que percibes como algo que te va a costar mucho esfuerzo y energía. Cualquiera de esas cosas activa en tu cerebro una señal de alarma. Y esa señal se produce en la amígdala, que es la parte más primitiva y reactiva de tu cerebro, y que cuando detecta cualquiera de esas cosas, las interpreta como una amenaza y activa la respuesta de huida. Sí, la misma respuesta que tendrías ante un peligro real. Por eso aparece la resistencia, el mañana lo hago, el ahora no es el momento y el ponerte a hacer cualquier otra cosa antes que esa que te resulta difícil. Es decir, no es solo una cuestión de falta de fuerza de voluntad, es biología. Y eso de entrada ya es una buena noticia porque la biología se puede gestionar si entiendes cómo funciona. Pero antes de llegar a cómo gestionarla, necesito que entiendas algo sobre el coste de no hacer lo que te prometes. Porque cada vez que evitas algo difícil, le estás confirmando a tu cerebro que esa cosa sí era una amenaza real. Y con el tiempo, esa evitación se va a automatizar. Se va a convertir en un hábito tan inconsciente que te va a pasar por delante de las narices y ni siquiera te lo vas a cuestionar. Simplemente empiezas a pensar que eso no es para ti, que tú no puedes con eso, etcétera, etcétera. Y así es como se construye poco a poco un historial de haberte fallado, un historial que hace que acabes creyendo de verdad que no eres capaz cuando en realidad la capacidad la tienes. Lo que pasa es que llevas tiempo sin usarla. Y el coste final en tiempo es enorme porque a corto plazo evitar sí te da alivio, te ahorras una incomodidad, un miedo, un esfuerzo, un pasar vergüenza, pero a largo plazo, cada vez que evitas algo, te alejas un poco más de la vida que te hubiera encantado vivir. Y va a pasar el tiempo, van a caer los años y la pregunta va a ser, ¿qué hice yo con todo este tiempo? Porque al final esto se resume en una decisión muy personal. ¿Paso algo de incomodidad ahora? ¿O cargo con el arrepentimiento después, en el largo plazo? Así que sí, capaz eres. El problema nunca fuiste tú. El problema es que nadie te ha explicado todavía bien por qué te pasa esto ni qué hacer con ello. Y justamente por eso, antes de seguir, quiero que descubras ¿cuál es tu patrón de evasión específico? Porque no todas las mentes inquietas evitan de la misma manera. Y entender tu patrón de evitación es el primer paso para poder salir de él. Así que te dejo aquí mi test de arquetipos para mentes inquietas, que es totalmente gratuito. Te lleva menos de 2 minutos hacerlo y al terminar recibes tu diagnóstico personalizado con las claves para empezar a trabajar tu propio patrón de evasión. Te lo dejo aquí en el comentario fijado de este vídeo. Bien, y ahora que ya entiendes que el problema no eres tú, sino ese mecanismo de huida, la siguiente pregunta es ¿por qué seguimos cayendo en la misma trampa una y otra vez, aunque ya lo sepamos? Bien, hay dos creencias muy arraigadas que casi todas las mentes inquietas tenemos y que son exactamente las que nos mantienen atascadas. Una tiene que ver con la motivación, la otra con algo que probablemente llevas años creyendo sobre tu propia capacidad para ser disciplinada. Y resulta que las dos son mentira, ahora mismo te lo explico. Empecemos con la motivación, porque hay una creencia muy extendida que dice algo así: cuando tenga ganas, cuando me sienta motivada, entonces sí me pondré con ello. Y mira, yo lo entiendo perfectamente porque yo también he caído en esto, pero el problema es que las ganas casi nunca llegan antes de empezar, llegan después. Y es que la motivación no es una condición previa para poder actuar, sino que más bien es una consecuencia de haber actuado. Primero actúas y luego aparece el impulso de seguir con esa acción.
Así que esperar a estar motivada para empezar es en realidad una forma muy elegante de procrastinar o de evitar. Se siente como ser responsable, como que no quieres hacerlo mal, como que cuando estés lista ya lo harás y lo harás bien. Pero en realidad es evitación disfrazada de buenas intenciones y encima la motivación es volátil. Depende de tu estado de ánimo, de lo que hayas dormido, de lo que hayas comido, de cómo te haya ido el día. Así que construir tu constancia sobre la motivación es como construir una casa sobre arenas movedizas. Un día está y al siguiente ya no hay casa. Y tú, mientras tanto, pues vas a seguir sin poder avanzar hacia la vida que quieres. Así que si llevas tiempo esperando a tener ganas para empezar, es hora de que le des una vuelta a esto y que empieces a entrenarte para actuar igualmente sin esas ganas. Y no te preocupes porque ahora mismo te doy las 3 herramientas que necesitarás para ello. Solo déjame que primero te hable de esa segunda creencia que debes desmontar antes para que no te sigas saboteando. Porque probablemente en algún momento de tu vida has pensado algo parecido a esto. La verdad es que yo creo que lo que me pasa es que hay personas que nacen disciplinadas y que yo no soy una de ellas. Y mira, hay una parte de verdad en eso, pero es muchísimo más pequeñita de lo que crees. Vamos a ver, la ciencia ha estudiado esto con bastante profundidad y de hecho en este metaanálisis se analizó más de 30.000 gemelos en 31 estudios distintos y con ello se pudo concluir que el autocontrol tiene sí un componente genético, es decir, sí hay una cierta predisposición genética, pero aquí viene el matiz que cambia todo. En la vida real, la genética solo explica el 10% de los resultados relacionados con el autocontrol, es decir, que el 90% restante depende de lo que haces, de cómo te entrenas y del entorno que construyes para ayudarte a conseguir lo que quieres. Así que usar la genética como justificación es darle a tu cerebro la excusa perfecta para no entrenarte nunca a hacer cosas difíciles o incómodas. Y eso es un error enorme. ¿Por qué? Pues porque el autoliderazgo y el autocontrol son habilidades que se entrenan. Y sí, puede ser que partas con una menor predisposición natural que otras personas, pero eso no te condena. Todo lo contrario, solo te muestra tu propio punto de partida, no tu destino. Bien, pues ahora que ya entiendes por qué te pasa esto y de dónde viene, toca lo más importante. ¿Qué puedes hacer exactamente la próxima vez que algo se te haga muy cuesta arriba? Bien, la primera herramienta tiene que ver con la clave más importante de este vídeo y también la más ignorada normalmente, y es esta. No puedes cambiar lo que no ves, así de simple. Por lo tanto, si tu patrón de evasión opera en modo automático e inconsciente, da igual cuánta información tengas sobre por qué ocurre. Así que la primera herramienta es la autoobservación para detener el patrón automático de evasión que te sabotea cada vez. Es decir, entrenarte en crear ese espacio de conciencia que necesitas entre el estímulo o esa sensación de incomodidad que te genera la tarea difícil que estás por hacer y tu respuesta habitual y automática de evasión. Porque solo cuando te pillas infraganti con las manos en la masa puedes cambiar la forma en que respondes a esa incomodidad ante lo difícil. Así que déjame que te ponga un ejemplo muy concreto para que lo veas mucho más claro. Uno de los 4 arquetipos de mentes inquietas que trabajo con mis alumnas es el de la ejecutora. La ejecutora es esa persona que siempre está haciendo cosas, que tiene una lista de tareas interminable, que es muy activa y que es muy responsable. Y su patrón de evasión es especialmente sutil y especialmente peligroso, precisamente por eso. Porque cuando le toca enfrentarse a algo realmente difícil, lo que hace su cerebro es esto. Mira la lista de las otras 18 cosas que también tiene que hacer. Y sin pensarlo y automáticamente se va a hacer una tarea más sencilla. Y lo peor es que no se siente mal al dejar la tarea difícil y hacer otra más sencilla. Se siente productiva porque está haciendo cosas, está siendo responsable. Pero en realidad solo se está ocupando, no está siendo productiva. Porque ser productiva de verdad significa hacer lo que realmente te lleva a donde quieres ir, no simplemente hacer. Y ese autoengaño tan sutil y tan elegante es exactamente lo que mantiene a las ejecutoras atrapadas. Así que, lo primero, si te has sentido identificada con la ejecutora o si no sabes todavía cuál es tu patrón de evasión, te recuerdo que tienes aquí y en el comentario fijado de este vídeo el test de arquetipos para mentes inquietas. Es gratuito, lo haces en menos de 2 minutos y recibes al momento mi diagnóstico personalizado con todas las claves para empezar a salir de ese patrón específico.
Y lo segundo, recuerda que la herramienta más importante para salir de tus automatismos y empezar a entrenar tu capacidad de hacer cosas difíciles es auto-observarte para cortar tu patrón automático de evasión cuando se desencadena. Bien, la segunda herramienta es confrontar la evasión en lugar de justificarla. Porque las excusas que nos ponemos son muy elegantes a veces, ¿no? Tan elegantes que nos las creemos. Es que ahora no es el momento, es que primero tengo que terminar esto otro, es que no estoy en condiciones de hacerlo ahora. Y claro, todas te van a sonar muy razonables. El problema es que casi siempre son mentira. Así que cuando notes que estás evitando algo, hazte esta pregunta de confrontación. ¿Esto a largo plazo me va a estancar en avanzar hacia mis metas? Como ves, es una pregunta muy simple, pero que rompe ese diálogo interno que te está justificando el cortoplacismo. Porque la evasión siempre busca el bienestar a corto plazo sin tener en cuenta el largo plazo, el precio que vas a pagar en el largo plazo. Y cuando te haces esta pregunta, obligas a tu mente a salir del cortoplacismo y ver el panorama pero completo. De hecho, tengo que decirte que todo esto de cómo gestionar ese diálogo interno para dejar de sabotearte es lo que voy a desarrollar en profundidad en pocas semanas dentro de mi nuevo curso online Cumple Contigo. Así que estate atenta a mi newsletter semanal porque pronto te voy a contar más. Y la tercera herramienta es una que aprendí cuando me adentré por primera vez en el mundo del desarrollo personal y el coaching, o sea que ya son muchos años, y que llevo muchísimos años aplicando y enseñando. Y proviene de un libro de Brian Tracy, que fue de los primeros que leí cuando decidí conocerme mejor y mejorar mis hábitos. Y es un principio que se llama cómete ese sapo, como el nombre del libro. La idea es muy sencilla. De todo lo que tienes que hacer cada día, empiezas siempre por la tarea más difícil o la que más evitas y conviértela, si puedes, en tu primera tarea del día. Hazla antes que cualquier otra cosa, porque cuando la haces primero, cuando te comes ese sapo nada más empezar el día o nada más empezar la tarde, el resto fluye con mucha menos resistencia interna, porque ya has superado lo más duro, ya te has demostrado que puedes y lo otro te va a parecer poca cosa. Y ese pequeño acto de autoliderazgo al principio del día cambia completamente cómo te vas a relacionar con lo difícil a partir de ahora. Como ves, el problema nunca fuiste tú. No es que seas o eres perezosa, no es que no tienes fuerza de voluntad y tampoco estás condenada por tu genética. Lo que te ha fallado hasta ahora es entender por qué te costaba tanto enfrentarte a lo difícil y tener herramientas concretas para empezar a hacer frente a tus respuestas de evasión. Y si quieres seguir profundizando en todo esto, aquí debajo te dejo un vídeo en el que te hablo de cómo crear el sistema que necesitas para lograr tus metas, que complementa a la perfección todo lo que hemos visto hoy. Te veo en este otro vídeo. Bye bye.